Están aquí en el estudio de La Poderosa. Tengan un bonito y maravilloso día. Pues bien. Pues sí. Y Paola, buenos días, Paola. La vi muy ocupada, por eso no le quise interrumpir porque se apellidaba Orozco cuando como no conozco. Bien, pues vamos a tocar el día de hoy un tema muy trillado. Un tema muy trillado en el que cuando nosotros vemos alguna alteración en el comportamiento cotidiano, alguna alteración en la manifestación emocional, alguna alteración en la forma de ser, siempre decimos, estoy estresado, o está estresado, o está estresada. Y entonces, ya todo le achacamos al estrés. Y vamos a empezar a desmenuzar. ¿Qué es esto del estrés? Estrés psicológica y psiquiátricamente se manifiesta como tensión, ¿sí? Como una emoción, una preocupación desbordada. Y antes les quiero decir que también estrés significa alerta, ¿sí? De tal manera que es importante que entendamos que el estrés definido como alerta es bueno. O sea, no debemos de estresarnos por estar estresados. No. La verdad es que estar estresado es estar alerta. Solamente que lo que tenemos que poner en práctica son nuestras facultades humanas como la inteligencia, la razón, la voluntad y la libertad para que estas tensiones no nos desborden. Y entonces, entendiéndonos como personas que tenemos una parte física, como personas que tenemos una parte psicológica, o sea, nuestro temperamento y nuestro carácter, y como personas que tenemos una parte componente de nosotros mismos, que es la parte de las actitudes, pues hay que recurrir a todas las situaciones positivas que nos pueden ayudar a relajarnos, que nos pueden ayudar a entender que tenemos recursos para tener paz interior. Y todavía aquí les quiero subrayar lo siguiente. Tú que me escuchas como persona, tienes un cuerpo que hay que cuidar. Tienes un cuerpo que hay que adiestrar. Tú como persona que me escuchas, debes de saber que tienes un carácter y un temperamento que es la manera como te comportas. Pero ese carácter y ese temperamento se educa. Y hablar de educar es transformarse. No podemos seguir siendo siempre e ir por la vida con actitudes tan primarias, tan silvestres, tan de reacción inmediata. No podemos seguir en la vida amparándonos en el concepto del que si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Sí? No podemos seguir amparándonos en esa actitud egoísta de autosuficiencia, de decir, así soy y así me tienen que querer. No, entendemos que tenemos una parte psicológica que es la parte del temperamento y del carácter que siempre tenemos que educar. Es decir, ¿cómo definimos el temperamento? Como la manera como naturalmente actuaríamos. ¿Cómo definimos el carácter? Como la manera en la que le demos cauce a nuestro temperamento en la convivencia social
tratando de ser sociables, empáticos, amigables, y entonces cuando naturalmente tendamos a ser de alguna manera negativa, el carácter nos da cauce y nos pide ser respetuosos y nos pide ser amigables y nos pide ser interactivos. Entonces hagámosle caso a la formación de nuestro carácter. Luego hay una tercera área en la persona que es el área de las actitudes o el área virtuosa. Esa tercera área de las actitudes o área virtuosa son aquellas manifestaciones de ser extraordinario y mejor persona en nuestra vida cotidiana. Extraordinario y mejor persona en la vida cotidiana implica que no tengamos el comportamiento cotidiano, que le aderecemos a nuestra manera de ser valores y virtudes, que nosotros como católicos entendamos que la fe, la esperanza y la caridad nos deben de orientar en nuestra manera de ser, que la fortaleza, la justicia y la templanza son ejes, ¿sí? Son ejes de comportamiento virtuoso. Y así les quisiera explicar. En la Santa Cruz tenemos el ejemplo de cómo estructurar nuestra vida virtuosa. Imagínense, en lo cotidiano hay quien naturalmente es alegre, acomedido, amistoso, honesto, pues todo esto es la parte vertical de la cruz. Pero cuando nosotros entendemos que en la parte horizontal o en el travesaño se encuentran la fe, la esperanza y la caridad, se encuentran la fortaleza, la justicia y la templanza, en ese travesaño, y de esa manera orientamos nuestra vida, esto nos da una paz interior increíble. Pero lo que viene a coronar todo esto es que en lo alto de la Santa Cruz está la misericordia de Dios nuestro Padre. En lo alto de la Santa Cruz está el ejemplo y la redención que vino a ser nuestro Señor Jesucristo de nuestra condición humana pecadora. Entonces, cuando entendemos que esa tercer componente de nuestra persona, que es el área de las actitudes, el área espiritual, nos orienta, pues es necesario que hagamos un plan de vida que haga realidad estos conceptos virtuosos. Y vamos a decíamos, estamos estresados. Estar estresado es estar alerta, ¿sí? Pero cuando el estrés nos domina, nos desborda y entonces nos consume. Decíamos, tenemos una parte física. ¿Cómo podemos vencer el estrés atendiendo nuestra parte física? Pues nutriéndonos bien y ejercitándonos, fíjense, ¿sí? Cuando nosotros nos ejercitamos, empezamos a segregar una serie de sustancias como la adrenalina, una serie de sustancias que se llaman endorfinas. Estas endorfinas, cuando nos nutrimos bien, cuando nos ejercitamos, nos producen relajación, ¿sí? Ahí estamos atendiendo nuestra parte física. Cuando atendemos nuestra parte psicológica, o sea, la parte del temperamento, la parte del carácter, y nos ponemos
nos ponemos como meta, ¿sí?, el ser más participativos en nuestro trabajo, en nuestra clase, el no reaccionar de una manera inmediata y con coraje ante los estímulos del medio ambiente, cuando entendemos que parte de mi temperamento es ser poco activo y entonces me pongo como meta, ¿sí?, no dejar todo para el final, esto me da tranquilidad y paz interior. En el área de las actitudes, cuando yo decido adquirir un hábito positivo bueno, cuando yo decido tener un valor que me motive y lo implemento, entonces empiezo a tener paz interior. Vamos a ejemplificar esto. Todos sabemos el valor inmenso que tiene nuestra fe, el valor inmenso que tiene pertenecer a nuestra iglesia. Y es un gran valor que nos motiva a seguirlo, pero esto hay que implementarlo en acciones concretas. Decía San Pablo, la fe sin obras no es válida, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el valor de ser católico, cuando yo tengo el valor de vivir mi iglesia como iglesia doméstica, pero la implemento con actitudes cotidianas, entonces entiendo que el valor de mi fe lo tengo que implementar con una actitud que se llama piedad, que el valor de mi fe lo tengo que implementar con una actitud que se llama oración, que el valor de mi fe lo tengo que implementar con una actitud que se llama participación en comunidad. Cuando yo implemento el valor de mi fe en una actitud que se llama práctica de las obras de misericordia, cuando yo implemento el valor de mi fe en actitudes todavía más fáciles de llevar a cabo, como son la generosidad, entonces me siento con paz interior. Por ahí hay una frase de Confucio que dice: cuando se navega en esta vida sin una meta, cualquier ventisca nos parece una tormenta, y entonces tratamos de justificarnos nuestro mal carácter, nuestro mal modo, porque estamos estresados. Tratamos de justificarnos nuestra falta de realizaciones, nuestra falta de éxitos temporales, porque estoy deprimido, porque estoy estresado. No, hagamos acopio de estas bondades que Dios nuestros padres nos dio en la conformación de nuestra persona, pero sobre todo, cuando queramos tener paz interior, hay que hacer uso de ese gran tesoro que Dios nos da, que es la oración. Hay que hacer uso de esa actitud humana que se llama reflexión. Hay que utilizar la gran bondad que nos da la frecuencia de los sacramentos. El confesarnos, el comulgar, el seguir manteniendo esa amistad cordial con Dios nuestro Padre, nos da paz interior. ¿Qué es lo que necesitamos para desestresarnos? ¿Sí? Utilizar de esas facultades humanas como son la inteligencia, la razón, la voluntad y la libertad para implementar un plan de vida. No solamente actuar como nos estimule el medio ambiente, no solamente actuar como nos exija el trabajo,
Porque entonces nuestra actuación se convierte en una actuación producto de la presión, producto del estrés. No nos autodeterminamos y no tomamos las riendas de nuestra vida. Entonces, queremos desestresarnos, atendamos nuestra parte física, ejercitémonos, nutrámonos bien, descansemos. Queremos desestresarnos, atendamos nuestro temperamento y nuestro carácter. Háganse una reflexión. ¿Tienen las mismas reacciones de pataleta de hace 10 años? Cuando eras un adolescente y ahora eres un adulto y reaccionas igual. No estás madurando, estás envejeciendo. ¿Sí? Hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué valores y qué virtudes tratas de implementar cotidianamente en tu persona y en tu familia? Hagamos la siguiente reflexión. ¿De qué manera orientamos nuestra vida viviendo el gran valor de nuestra fe implementado en acciones concretas? Y por último, quiero despedirme con esta gran oración de San Francisco de Asís. Esta oración que nos invita a ser instrumentos de tu paz. Y dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Pues hagamos realidad esta oración de San Francisco, ¿sí? Y hagámoslo con una gran fe y todo para que el mundo crea. Pues ahí está. Es muy importante esto de estar atentos a nuestros